Buenas tardes para todos, muchas gracias por seguirnos acompañando en este ciclo de jornadas de divulgación del año 2020. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores de este ciclo de jornadas por la invitación a participar y el agradecimiento a los compañeros de la institución SUL por todos los aportes generados a la presentación que voy a compartir con ustedes ahora. Vamos a conversar respecto a lo que es el manejo sanitario para el destete y la recría de corderos. El ingeniero de Barbieri iba haciendo la introducción al tema a punto de partida de la salud. Él hablaba de salud, lo cual me parece un concepto mucho más holístico y mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad venimos hablando de lo que es el proceso de cría y recría de los animales, de los ovinos en este caso, y nos vamos a concentrar en lo que va del destete a la primera esquila o engorde de esos corderos según el sistema que estemos hablando, o sea, nos vamos a ocupar de la recría. Pero en este tema de salud no solo está en juego la parte sanitaria, sino que la salud es un tema general, ¿no? Es algo más global, en el cual en este caso parte de los eventos que suceden previo al destete. Desde el estado corporal de las madres al parto, el peso vivo de los corderos al parto, la sanidad aplicada a la señalada, el manejo posterior. ¿Y por qué es importante todo esto? Esto es importante porque nos va a determinar el peso vivo al destete. Y ese peso vivo al destete de los corderos, que va a estar determinado por estos factores, no vamos a poder con ningún plan sanitario ser totalmente efectivos en ese plan sanitario si nosotros partimos de un peso vivo del destete que no sea el adecuado. Con la sanidad difícilmente vayamos a resolver algunos aspectos que tendrían que haber sido resueltos previo al destete y a veces previo al parto. Entonces partimos de la necesidad, como se viene conversando hasta el momento, de un peso vivo al destete adecuado o aplicar las medidas nutricionales adecuadas en conjunto con las sanitarias para generar un buen nivel de productividad y un estado de salud adecuado de los animales. Pasando específicamente a la parte de sanidad, vamos a hablar de diferentes temas, no solo el destete, sino también a lo largo de la recría. Vamos a tocar el tema de afecciones podales, de clostridiosis y ectima, de las parasitosis gastrointestinales, lo que llamamos comúnmente las lombrices, y hay otra serie de afecciones que no vamos a entrar en detalle en esta ocasión, pero sí las podemos nombrar, como son la acidosis, la coccidiosis, los problemas de piojo, los problemas de sarna. No vamos a entrar, no porque no sean importantes, sino que nos queremos concentrar en los otros tres primeros puntos. Específicamente la parte de acidosis, los compañeros previamente ya hicieron alguna consideración respecto a cómo evitarlas con el uso de suplementaciones con alcalinizantes, ¿verdad? Bueno, entremos en tema. Respecto a las afecciones podales, no queda duda de que el principal problema de la afección podal que vamos a poder encontrar en los corderos va a ser el pietín. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que los corderos, al ingreso al destete y la recría, tienen que estar libres de pietín. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que genera muchas pérdidas productivas, de peso vivo, de lana, complicaciones secundarias con miasis, vigilancia constante para evitar las miasis, muertes de animales por estas causas. Es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad contagiosa, o sea, no es solo del problema de ese animal que está con la infección de pietín, sino que además lo contagia al resto. Estamos hablando de una categoría muy sensible que se contagia muy fácilmente. Y lo más importante de esta enfermedad quizás que es controlable y erradicable. Y le digo que es importante porque no deberíamos de acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad, porque la podemos controlar y la podemos erradicar. Si observamos las fotos que están en el ángulo superior derecho, es una imagen característica de un score grado 3 de pietín, ¿verdad? Una llaga interdigital con pérdida de pelos, con exudado y un desprendimiento de talón. O sea, estamos hablando de cepas con alto grado de virulencia de pietín. Y en la foto inferior, por supuesto, todos conocemos una miasis, una bichera, a punto de partida de las lesiones de pietín. Si nosotros llegamos al destete con corderos con este nivel de lesión, más allá del problema que tenemos en la corderada, el punto base es el problema que tenemos en la majada de cría y seguramente también los carneros. Entonces, el trabajo de controlar y erradicar pietín arranca, o sea, previo a la encarnerada, o sea, que los animales sean aptos
reproductivamente confiere a que tengan que estar libres de afecciones podales y principalmente de pietismo. Supongamos que llegamos al destete y ese problema lo tenemos, no lo solucionamos previamente, bueno, podemos hacer un loteo de animales, de infección, y hacer un destete de animales sanos por un lado, enfermos por el otro. Eso nos va a complicar bastante el manejo, pero mucho más nos va a complicar manejar animales con y sin pietín en un mismo lote, donde estaremos constantemente curando bicheras, intentando apagar las llagas con tratamiento. Creo que todos conocemos el tema, entonces el primer punto de partida, animales libres de pietín para el destete y la recría para obtener buenas ganancias de peso. Hay otras enfermedades que, como hablamos inicialmente, algunas las empezamos a preparar de antes. Bueno, tenemos que preparar entre ellas la inmunización contra enfermedades clostridiales. Es muy común que cuando nosotros cambiamos el estado nutricional de esos animales, de tomar leche a consumir pasturas, y más si son pasturas mejoradas o suplemento, es un factor predisponente para la aparición de la clostridiosis. Acá tienen en el medio de la pantalla una foto de cómo se vería un animal muerto por enterotoxemia. En general no ocurre ningún tipo de sintomatología, vemos los animales muertos, y el control de esta enfermedad es en base a la prevención. ¿Prevención cómo? Prevención con 2 dosis de vacuna. Los animales deben de llegar vacunados al menos con 2 dosis, con la primera vacunación completa. Quizás lo ideal sería arrancar ya en la señalada para llegar tranquilamente al destete, ¿verdad? Ahí estamos en una foto mostrando lo que sería una vacunación subcutánea en torno a la señalada de esos corderos, y así evitar no solo pérdidas al destete, sino también evitar pérdidas entre la señalada y el destete. Otra enfermedad infecciosa muy importante es el ectima contagioso o boquera, una enfermedad viral que afecta tremendamente a los corderos en caso de ocurrir, y también se basa en la prevención con la vacunación por escarificación, ¿verdad? Y podemos generar hasta un control de si esa vacuna funciona o no mediante la observación, como se ve en la foto derecha, de la costra en el sitio de aplicación. O sea, son todos elementos previos que deberíamos tener prontos para el momento de iniciar el destete. Bueno, vamos a cerrar lo que es esta charla de sanidad en torno al destete y a la recría con las parasitosis gastrointestinales, el manejo de las lombrices, ¿verdad? Todos conocemos que nos generan grandes pérdidas productivas en cuanto a peso vivo, lana y muertes asociadas principalmente al lombriz de cuajo, a Haemonchus contortus. Pero también no es solo un problema de ese animal o de esa categoría, termina siendo un problema con un gran impacto en el sistema de producción si nosotros no manejamos bien la parasitosis. ¿Por qué? Por el ciclo parasitario, que gran parte de esa población parasitaria no está en la oveja, sino que gran parte de esa población parasitaria está en la pastura. Entonces, dejar contaminar los corderos es contaminar más las pasturas y seguir contaminando el sistema. En base a este comentario, nos gustaría transmitir que el control parasitario, tanto de esta como de las otras categorías, no debería estar solamente basado en el uso de las torres. ¿A qué nos queremos referir? Bueno, si tomamos como punto de partida que la pastura sucia es lo que genera la contaminación de la oveja, y la oveja va retroalimentando esa contaminación y va generando pasturas más sucias para esos corderos al pie de la madre. Acá lo que está graficado es ovejas en periodo posparto. Recuerden de charlas anteriores cómo está ese incremento natural a la 7ª, 8ª semana posparto de liberación de huevos de lombrices, determinado por una baja en la inmunidad de las ovejas en lactación, y eso genera que esta pastura esté muy sucia. Entonces lo que estamos intentando transmitir es la necesidad de ofrecerle a los corderos que van a ir al destete, a la categoría más susceptible de establecimiento de las parasitosis gastrointestinales, la generación de una dosificación con una droga altamente efectiva para limpiar esos animales que van a estar contaminados al pie de la madre, y su pasaje a una pastura segura. De esa manera vamos a poner a pastorear animales sensibles, limpios de parásitos, sobre pasturas con menos carga parasitaria. De esa manera vamos a retrasar la necesidad de generar otras dosificaciones en el corto plazo. ¿A qué le llamamos pastura segura? Bueno, la preparación de esas pasturas, acá vamos a hablar de campo natural, una preparación de campo natural, es al menos 90 días sin ovino. O sea, si el destete es en enero,
ya tenemos que estar pensando en octubre, el cierre de un potrero, del pastoreo ovino, lo podemos y debemos pastorear con vacunos adultos, y de esa manera, en torno a los 90 días, si es más mejor, generamos esas pasturas seguras, y está entre comillas esas pasturas seguras a punto de partida de que también esa disminución de la sobrevivencia de las larvas sobre las pasturas depende muchísimo de las condiciones ambientales imperantes, tanto de temperatura como de humedad. Pero bueno, este es el esquema que queremos transmitir, cambio de dosificación y cambio a un potrero reservado de pasturas seguras al menos por 90 días. Y si será importante la preparación de ese potrero, que en este slide lo que intento mostrar es una gráfica en la cual en el eje de las Y tenemos los niveles de HPG, en el eje de las X los niveles de HPG de los niveles, perdón, de HPG de los corderos destetados sobre diferentes pasturas. Sobre una pastura que fue reservada con pastoreo de novillos, fíjense qué bajo es el nivel de parasitosis de los corderos post-destete, y fíjense lo que sucede cuando yo lo pastoreo o con majada de cría o con capones. O sea, el impacto de cerrar un potrero, el pastoreo ovino y pastorearlo con vacunos adultos en los conteos de HPG posterior destete es muy fuerte. Entonces, el control de las parasitosis internas, podemos hablar de la preparación de ese potrero de campo natural, al menos por 90 días, pero también Francisco Ramos les presentó previamente otras alternativas de pastoreo para el verano, el sorgo BMR, la soja, que en todo su periodo de preparación cumple con estos tiempos y facilita muchísimo el manejo parasitario posterior. Hay mucha literatura en cuanto al uso de la suplementación proteica y trabajos de la doctora América Mederos en Niña Tacuarembó, los cuales han demostrado el incremento de la resistencia de los corderos a las cargas parasitarias utilizando suplementaciones proteicas. Entonces es otra herramienta que podemos estar sumando para, no solo para el incremento en ganancia de peso, sino también cuando estoy suplementando esos animales, los estoy ayudando a responder mejor ante las parasitosis. Y por supuesto el monitoreo de carga parasitaria y la dosificación, en lo que llamamos tomas, que vamos a entrar un poquito más ahora en detalle. Entonces, llegado el momento del destete, en estas épocas del año, vamos a empezar a recibir seguramente la pregunta de ¿es necesario dosificar el destete? Y la respuesta es clara, sí es necesario. Son animales que vienen parasitados, son animales muy susceptibles, además los voy a colocar en una pastura que les estoy reservando para ellos lo más segura posible de parasitosis, o sea, con la menos carga posible de larva. Entonces yo tengo que ofrecerle esa pastura a un animal que la contamine poco. La siguiente pregunta es, ¿qué toma o qué droga usar en el destete y qué drogas usar durante la recría? Y ahí la respuesta técnicamente debería de arrancar si el productor tiene o no tiene el dato de lombrites del establecimiento. O sea, cada establecimiento tiene una realidad en cuanto a qué drogas funcionan y qué drogas no funcionan, y esa realidad viene determinada por muchos factores, entre ellos la diferente utilización de las drogas que ha tenido, la periodicidad, la carga animal, muchos temas que confluyen en que se determine que una droga funcione o no más que otra, que tenga mayor o menor eficacia. Y necesitamos ese dato para hacer una recomendación lo más ajustadamente posible. Y cuando digo ajustadamente posible es que sea lo más efectiva posible y lo más barata posible. El inconveniente es que muchas veces ese dato no está presente, no contamos con ese dato por diferentes motivos. En este momento no es el indicado para explayarnos al respecto, pero el problema es que necesitamos tomar la decisión de qué droga vamos a usar durante la recría y con la majada adulta también. Entonces, si bien es importante el dato de eficacia de las diferentes drogas en cada establecimiento, hemos generado desde SUL un listado con todos los grupos químicos disponibles para el control de las parasitosis internas en ovinos, las drogas que componen cada grupo químico, y niveles de efectividad que, digamos, son niveles orientativos a punto de partida de los diferentes resultados de lombrites de muchos establecimientos. ¿Ah? Entonces es orientativo, esto no es una verdad absoluta, esto es orientativo para tratar de arrimarnos un poco más a la realidad. Pero cuando estamos hablando del destete, es una categoría en la cual nosotros no podemos fallar. Es la categoría más sensible a los parásitos gastrointestinales, por lo tanto, seguramente, si no tenemos el dato fidedigno del establecimiento de qué droga funciona y qué droga no funciona,
nos vamos a terminar volcando por utilizar alguna de las drogas que tengan la mayor efectividad para lombriz de cuajo, lombriz de intestino. O sea, las parasitosis en general son de géneros combinados. En Uruguay siempre nos preocupamos mucho más para lombriz de cuajo, pero esta categoría en particular tenemos que tratarla especialmente. Entonces, estas drogas que se les presento ahí con el recuadro de verde seguramente sean las de elección para usar durante el destete y después hacia adelante poder ir evaluando otras drogas, y ahora vamos a hablar un poco más al respecto. Es necesario que nosotros, la dosificación después del destete, realicemos un seguimiento de la carga parasitaria. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dosificar, o deberíamos dosificar, en el momento más adecuado. Entonces, la utilización del HPG, la contabilización de los huevos por gramos, una medida indirecta de la carga parasitaria que tienen los animales, y en cierta medida de lo sucio que está o no la pastura, nos permite mejorar la toma de decisión para dosificar. Y no va a estar solo dado por el valor de HPG, va a estar dado por ese valor, por la ganancia de peso de los corderos, por la pastura, por la posibilidad de, se nos terminó la pastura y quiero cambiar para otro potrero y de repente ese potrero también está reservado, entonces yo puedo dosificar aunque los niveles no sean tan altos, pero es para permanecer en pasturas lo más seguras posible, o sea, para perpetuar la limpieza de las pasturas. O sea, no solo es el valor de HPG, es un conjunto de información para tomar la decisión lo mejor posible. En general nos manejamos que 10 muestras individuales por lote, más allá del tamaño del lote, sean suficientes, y un muestreo mensual, o sea, 10 muestras individuales por lote, y un muestreo mensual para esta categoría consideramos que es relativamente aceptable para nosotros poder tener un muy buen control de las cargas parasitarias y evitar incrementos bruscos que nos generen no solo pérdida de animales, sino pérdidas de ganar ganancia, pérdidas de ganar kilos. ¿Ah? Son como diferentes escalones tecnológicos. La sanidad yo quiero ponerla o para evitar que morir animales o para evitar perder productividad. Personalmente creo que deberíamos apuntar a evitar perder productividad con una sostenibilidad de los tratamientos y de las drogas del sistema en el tiempo, que ahora también vamos a hablar un poco a qué me refiero de la sostenibilidad en los tratamientos. Imagínense que una majada promedio, 500 ovejas de cría, que desteta 80% de corderos, 400 corderos al destete, 30 kilos de peso vivo. Estoy en la recría y me parece que necesitan toma y les doy toma, sin conocer la carga parasitaria. Resulta que después hago un HPG, resulta que no precisaba, era otra cosa, o alta carga, o me pareció a mí, no importa. Por H o por B, la decisión la tomé mal, dosifiqué, y en realidad no precisaba. Bueno, imaginemos que tenemos un producto A, para 400 corderos de 30 kilos de peso, el costo de la toma para ese producto es 10 centavos de dólar, que hay. Costo de dosificar 400 corderos, $40. ¿Ah? Entonces, invertí y gasté $40 en una dosificación que en realidad no había parásitos para controlar. Si por su lado hubiera realizado HPG, 10 muestras de HPG, ese otro hubiera salido $9, que equivale a dosificar 90 animales, o sea, el 22%. O sea, con el costo de solamente de la cuarta parte yo hubiera evitado esa dosificación. Pero si pasamos este producto de este precio a un producto de mayor valor, 52 centavos de dólar, que también lo hay, ya el costo pasa en vez de $40 a $208. El costo del muestreo HPG sigue siendo el mismo, o sea, la plata que gasté fue mucho más en el producto A, e igual no tuve ningún resultado porque no había parasitosis para controlar, y si hubiera hecho el HPG, hubiera podido diagnosticar adecuadamente con el costo del 4% de los animales, haber evitado dosificar el 100% de los animales. Esto, estamos hablando del costo estricto de la toma, del costo solamente de las muestras, sin estar tomando en consideración otros costos, que a veces es difícil de cuantificar, como el costo tiempo del trabajo y de manejo de traer la majada y dosificarla, y que no se necesitara la dosificación, o el costo de incrementar los niveles de resistencia antihelmíntica por el uso de ese antihelmíntico, no en el momento preciso, porque todos sabemos que siempre alguna lombriz va a haber, pero lo que tenemos que evitar es que esas parasitosis no lleguen a niveles que nos afecten la productividad.
Entonces, como mensaje final, el HPG nos ayuda a definir el momento de dosificación, disminuye los costos, porque voy a estar usando las drogas cuando las preciso, con un diagnóstico certero de la carga parasitaria, me evita el manejo innecesario de encerrar una majada, dosificar y que no fuera necesario hacerlo, y me permite cuidar las drogas. Estas drogas que tenemos, que eran 7 grupos químicos, la resistencia altielmíntica va incrementando y nosotros estamos ahora, pero a futuro van a venir otras generaciones que van a tener que trabajar con los problemas de su época, más los problemas que nosotros mandemos de esta época, que va a ser los niveles de resistencia antihelmíntico que les vamos a heredar, digamos, de esa manera. Entonces, este cuadro lo que intentó simplificar era qué sucede en términos de costos y en términos de sostenibilidad de las drogas cuando yo realizo una dosificación sin un diagnóstico previo de necesidad de esa dosificación, de estar seguro que realmente el problema que tienen esos animales por los cuales se los veía no en buen estado era necesariamente por una parasitosis y no por otra causa. Bien. Algunas consideraciones específicas a tomar en cuenta para la dosificación. Bueno, la evaluación del peso vivo, el cálculo de dosis por animal es importante. A veces pensamos que las drogas no funcionan y en realidad capaz que estamos subdosificando. Lo importante de dosificar por el peso del animal más pesado del lote, cuidado del instrumental que estamos utilizando, el estado de limpieza, el estado de mantenimiento, el manejo del producto. Hay que tener cuidado, hay productos que son más peligrosos que otros, entonces capaz que no puedo dosificar por el más pesado, sino que tengo que hacer 2 lotes, un lote pesado, un lote más liviano, y dosificar cada lote por el más pesado. Utilizar las drogas más efectivas que tenga, y ese dato va a salir del lombrités, o va a salir, o también si no tengo el lombrités, puedo hacer el control post-toma, ¿verdad? A veces el lombrités, la cantidad de animales que hay en el establecimiento no permite hacer un lombrités completo, hay que irlo haciendo por partes, o se puede ir evaluando las tomas en base a un control post-toma, pero necesito el punto de partida del HPG inicial de que los animales están parasitados. Recuerden que el uso de combinaciones de drogas me aumenta la efectividad y enlentece el desarrollo de resistencia antihelmíntica, y que si usamos indiscriminadamente las drogas, ya sean drogas simples y rotar esas drogas simples, o drogas combinadas, si lo usamos indiscriminadamente, solo teniendo en cuenta la toma y no el manejo de pasturas, el avance de la resistencia antihelmíntica será problemático o es capaz ya en varios lugares. Entonces, el mensaje de esta sección es, el HPG es una herramienta que nos da muchísima información y nos alarga la vida útil de las drogas en el tiempo en el establecimiento. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algo que Francisco Ramos les presentó previamente, que era la experiencia de manejo de Steti y Requiem en Sicoma sobre campo natural reservado. La situación es la siguiente: son corderos de la raza merino australiano, con reserva de potreros de campo natural por 90 días, animales sin pietín, sin ectoparásitos, vacunados contra clostridiosis y ectima, con dosificación con droga de alta eficacia controlada al ingreso, o sea, la eficacia está controlada, sabemos que es altamente efectiva, y hacemos el ingreso del potrero reservado, con un monitoreo mensual de HPG para evaluar las cargas parasitarias y evitar sorpresas, y suplementación de corderos de menos de 20 kilos, con una carga de 3 corderos por hectárea, para que se hagan una idea de cómo es el sistema. Son un campo de basalto. ¿En qué nos ayudó en Sicoma el potrero reservado? Bueno, acá les muestro la gráfica con los niveles de HPG en el eje de la CI, y abajo los meses en lo que hicieron los conteos. En primer lugar, el potrero reservado nos permitió un manejo durante el año 2019, que es la línea continua, y el año 2020, que es la línea puntuada, con niveles parasitarios muy bajos post-destete, o sea, se destetó, se dosificaron los animales con droga efectiva y se pasaron a un potrero reservado a tal efecto. Entonces, si nosotros trazáramos una línea imaginaria de cuál sería, digamos, el umbral en el cual pensamos la dosificación, más allá de todos los factores que hablamos hoy al inicio, entre 500 y 1000 huevos por gramo, lo que siempre hablamos de HPG, observen que desde el destete hasta mayo, los corderos no necesitaron ninguna dosificación. No necesitaron ninguna dosificación. El potrero nos permitió manejar todos los corderos en una pastura reservada
5 meses nos dio la pastura, ¿ah? No existió necesidad de dosificación en ese periodo posterior al destete, son corderos destetados en enero, ¿ah? Y no se registraron muertes por parasitosis, a punto de partida de un muy buen control de la carga parasitaria. Entonces, esto nos está demostrando que muchas veces las dosificaciones por calendario no son adecuadas, no son necesarias, y nosotros vamos a conocer si es adecuado o no, siempre y cuando midamos el problema, ¿verdad? Bueno, pero esto no es solo el destete, ¿qué pasó para adelante en los 2 años? Bueno, acá les vamos a mostrar en cómo nos ayudó el monitoreo mensual por HPG en las 2 categorías de recría en el año 2019 y 2020, y la misma situación, los niveles de HPG y los meses del año. Esta fue la evolución de la carga parasitaria durante el año 2019, esta fue la evolución parasitaria de la carga del año 2020, hay algunas diferencias ahí en julio, septiembre, octubre, que está determinado por un manejo, por un manejo de carga que hubo que hacer por las condiciones de las pasturas. Y si nosotros volvemos a trazar esta línea imaginaria en donde, digamos, bueno, precisaría una dosificación, fíjense ustedes, evalúen ustedes en cuántos momentos del año los corderos destetados en enero, ¿no?, de 2019 y en enero de 2020, en este caso hay punteo en noviembre y diciembre, pero es porque no hay datos en la gráfica, o sea, esos datos todavía no están incluidos. Fíjense en cuántos momentos del año se pasan esos conteos de HPG por encima de ese umbral. Entonces, ¿en qué nos ayudó ese monitoreo mensual por HPG? Nos ayudó a conocer que las cargas parasitarias de las pasturas en los años 2019 y 2020 fueron bajas casi todo el año, y a dosificar en un momento más preciso, ni adelantado, ni muy atrasado. O sea, no esperar a ver casos clínicos, no esperar a ver animales con papada, no esperar a ver animales de ojo blanco, a evitar muertes, a evitar pérdida de producción. ¿Esto en qué se reflejó? Se reflejó en que en el periodo, en la recría 2019 y la recría 2020, desde el destete hasta la esquila, hasta la primera esquila, las pérdidas fue de un 2 a un 4%, o sea, una sobrevivencia del 96 al 98% de los animales destetados llegaron a la primera esquila. Un porcentaje que el ingeniero de Barbieri mencionaba como alcanzable y óptimo y muy aceptable para las condiciones extensivas. ¿Y bajo qué costo? Y bueno, acá les presento el costo de sanidad. Si solo tomamos del destete a la esquila, esos corderos se les invirtió $0,63 por cordero para obtener ese 98, ese 96, 98, depende del año, 96, 98% de sobrevivencia entre el destete y la esquila. Y si le sumamos la señalada, o sea, cuánto nos cuesta sanitariamente un cordero, vuelvo a repetir, sin pietín, sin piojo, sin sarna, vacunado con clostridiosis 2 dosis, ectima, una dosificación a los corderos predestete, una al destete, y dos dosificaciones más en el resto del año, terminamos con un gasto de $1.80 con corderos nacidos en la primavera pasada y esquilados ahora septiembre-octubre. O sea, creemos que realmente es un costo sanitario muy bajo para el gran resultado productivo desde el punto de vista de las pérdidas y los pesos vivos que le mostró Francisco en la presentación anterior. Bueno, mensajes para finalizar. Los corderos al destete, vacunados contra clostridiosis y ectima contagioso, tienen que estar libres de pietín, piojo y sarna, si no es muy difícil. Animales con pietín es muy difícil manejar la majada de esa manera y menos la recría. La dosificación efectiva al destete previo al ingreso de los animales a pasturas reservadas. Y como manejo sanitario de recría, engorde, o sea, de ahí en adelante, el destete en adelante, el control integrado de las parasitosis. No solo utilicemos la toma, utilicemos el manejo de la pastura, utilicemos la suplementación, utilicemos padres que tengan datos genéticos que den corderos más resistentes a las parasitosis. Tenemos muchas alternativas para apoyar este control integrado y disminuir el uso de las parasitosis. La revacunación anual contra clostridiosis se corresponde según el ciclo. Es probable que los sistemas del norte que venden borregos de 4 dientes a la segunda esquila precisen una revacunación para evitar pérdida de animales y una vigilancia por afecciones podales y ectoparásitos, que bueno, dependerá del sistema, de si hay que hacer más o menos vigilancia. Pero bueno, este es el mensaje final que quería transmitir con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención.
y quedamos a disposición para todas las preguntas que consideren pertinente realizar. Muchas gracias.